espacio donde tratamos de rescatar historias, anécdotas y vivencias de nuestra ciudad Caleta. En esta ocasión tenemos un tema que nos va a traer muchos buenos recuerdos a todos, adolescentes de los años 70, 80. Vamos a hablar sobre los adolescentes de esa época, sus costumbres, qué hacían el fin de semana, a qué lugar recurrían. Y para eso tenemos como invitados a Mónica Regada y a Edo. Bienvenidos, chicos. Gracias. Gracias, buen día. Bueno, como decía Daniel, el tema de hoy nos va a traer muchos recuerdos porque vamos a hablar un poco de cómo nos divertíamos en aquella época, qué es lo que hacíamos, dónde salíamos, algunas costumbres que teníamos, cómo nos vestíamos, qué música era la que escuchábamos. Si ustedes miran, acá nosotros trajimos algunas cosas que les vamos a ir contando en el transcurso del programa, que era lo que nosotros usábamos en aquella época. Todavía se siguen usando, ¿no?, los vinilos y todo ese tipo de cosas, pero hay otras en las que fueron reemplazadas por otra tecnología más adelantada, ¿no? Así que eso lo vamos a ir contando a través de nuestras charlas con nuestros invitados. Bienvenidos. Edo, Sí. empecemos. ¿Qué querés que te cuente? A ver. ¿Qué hacíamos en la noche en Caleta? Bueno, yo la primera vez que fui a un boliche fue a Maine, ¿no? Como todo el mundo, por lo menos la gente de nuestra edad. Y como es, fui con una... Me acuerdo que la primera vez me llevó una dama que era, considero yo, fue la más hermosa de Caleta Olivia, junto con una hermanita mía que está fallecida, que era la Mercedes Mastromicheli. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, no sé. Bueno, sí. era del barrio 26 de junio, me parece que fue la dama más hermosa que vio nacer Caleta, ¿no? Y era amiga de mi hermanita, mi hermana María Rosa, y ella me llevó ahí. Yo obviamente quedé deslumbrado, ¿no? Y ese iba a ser el inicio de una larga... De un raíz interminable que sigue hasta la fecha. No, ya se acabó, hace como... Sin retorno, no se puede volver. O sea, claro, no se puede volver, pero bueno, yo tengo dos facetas de la noche, porque una como espectador, ¿no? Y otra como dueño de boliches, ¿no? O sea, porque tuve unos cuantos. O sea, no sé si quieren se los No, nombro. ahora lo charlamos. Bueno, Alas, que fue un pub que duró casi 16 años. ¿Dónde estaban esos lugares? Alas estaba justo enfrente del hotel Robert. Sí. Ajá. Era una época de bastante trabajo, había mucho trabajo, gracias a Dios. En Caleta Olivia la noche estaba más viva que nunca. Ahora yo no veo que existan lugares así. O sea, no soy de salir ahora, ya se me acabó a mí. Ya estás grande. Pero como es en esa época, me acuerdo que nosotros competíamos con otros bares y había unos cuantos. O sea, después, después también tuve el Black Club, que les contaba que fue una disco. Después tuve en su última parte, que es donde ahora está Isidoro. Ah, está bien. Después tuve Piedras Blancas, que es también donde está Isidoro. Y ya con eso me retiré del mundo de la noche. pero bueno, como dueño, la vivís desde otro lugar, ¿no? Claro. O sea, nosotros para poder trabajar, en esa época me acuerdo que nos preocupábamos mucho por la convocatoria. O sea, estaba el día del judicial, vos, Moni, ¿no? Sí. Yo me iba ahí a un juzgado, te contactaba a vos y vos repartías tarjeta ahí adentro, qué sé yo. Entonces, toda la semana teníamos un motivo para festejar, ¿no? Y yo quería que funcione, porque Claro, era con lo seguro. que ganaba plata, ¿no? Era mi Seguro, trabajo. seguro. Pero entonces yo le ponía muchas pilas en ello, qué sé yo, el día del docente, el día del universitario, cualquier día para mí era bueno. Hoy saludo a todos los municipales de Caleta Olivia, porque es como que tengo también pintada la camiseta municipal en la piel. O sea, trabajé muchos años en la municipalidad, ¿no? Los compañeritos municipales. Y con ahí me perdí, no sé en qué andábamos.
No, vamos a escuchar la Mónica, a ver. Bueno, yo coincido con Edo en donde las primeras salidas que tuvimos a un boliche fue Maine. Pero previo a eso, nuestras salidas como adolescentes eran a asaltos. El asalto era claro. el lugar que alguien ponía la casa. Con Dani hemos compartido que generalmente a los asaltos que más fui era a los de Dani Martinovich. Dani Martinovich era un compañero del colegio divino, hermoso. Era hijo único. Su papá era Rudy, un médico muy conocido, y tenía una casa muy grande. Entonces a Dani le dejaban, le permitían que en su casa haga asaltos, nos convocábamos del colegio, allá íbamos. Las chicas teníamos que llevar algo para comer. Me acuerdo, galletitas con paté. Y los varones algo para tomar, que era Fanta, una gaseosa, Fanta, licor, muy poco. Yo me acuerdo muy poco, lo del tema del alcohol fue después. ¿Viste? No, pero llevamos. Sí, bueno. El viernes yo le decía a mi mamá que me compren la proveeduría un licorcito de huevo, De el huevo, anís. claro, el anís, el licor de tomábamos huevo. eso, o sea, Sí, era... lo que se podía. Bueno, y después, como ser en la casa de Dani, que era en un primer piso, subíamos una escalera, si venían Rudy y Judith, sus padres, prendíamos las luces, que tenía unas luces musicales, y si ellos se iban las apagábamos. Eso era lo que hacíamos para bailar, los lentos. Después del colegio nos íbamos al Centro Español o a la terminal, que allí nos juntábamos a tomar un pseudo café, que uno tomaba café y éramos 18 en una mesa. Sí. Eso. Y si estaba la cafetera rota, el papá de Gerardo, don Gerardo, el gallego ahí nos miraba, pero era tan bueno, uno tomaba café. Y si la cafetera estaba rota, aprovechábamos para decir que queríamos café, porque sabíamos que la cafetera estaba rota. Pero esos eran los lugares previos. Después me acuerdo de las kermeses en el colegio industrial, en el gimnasio que era compartido por todos. Sí. Y después llega Maine. Cuando llega Maine era ya el boliche, con un equipo de música precario, con un audio que no era ni tan importante, con una familia, los Campón, ¿te acordás, Edo? Sí. Los Campón eran muy contenedores de nosotros, los jóvenes, porque lo que sí recuerdo yo, que hay dos momentos que dividen por lo menos mi época de salir. Una época militar y cuando llega la democracia, que es en el 83. En la época militar nosotros llegamos a vivir que en Maine llegaba un policía y decía... Aparte éramos menores. Éramos menores, salíamos a bailar y nos decían, las mujeres acá, los varones acá. Nunca nos llevaron, por supuesto, no nos tuvieron que buscar nuestros familiares, pero era duro el tema en la época militar, la forma del pelo, el corte de pelo. ¿Se acuerdan el pelo largo y que en el colegio cortate el pelo? El otro día nos acordábamos con los chicos con Serrano y con mi hermano de cómo usábamos cómo usaban, porque yo estaba en la Colimba en esa época, ¿no? El pelo tipo Sandro, tipo, ¿viste? Esos pelo cortes, largo. claro. Nosotros estábamos en la Colimba en aquella época. Entonces usábamos el pelo cortito. Y pasaban en una foto ahí de egresado, estábamos los dos que egresábamos ahí en esa época, pelo cortito y todos atrás con las melenas. Las melenas y una colita, se hacían acá, se agarraban así para disimular. Así que me parece que esos dos estados de nuestra Argentina definen un poco nuestras salidas, nuestros permisos, los peligros. Fíjense, las fotos, estas de los 80. Esas los 80. ¿Llegaste a tener ese peinado tipo Farrah Fawcett? Tal cual, yo quería tener mucho pelo, así que siempre tuve esto, nada más. Y la previa del sábado. Nos íbamos a Aranjuez, nos íbamos a un lugar. Como cuenta Edo, habían muchos cafés. Sí, muchos cafés, claro. La manera de relacionarnos nuestra era encontrarnos ahí, jugábamos ¿se acuerdan la época de la Guerra de Malvinas? Los partidos de backgammon en alas. Sí. En alas, el oscurecimiento. Sí, tenían bastantes juegos ahí. Sí. ¿Vos? Aparte había implementado el tema había colocado en la barra, había puesto un televisor y me había comprado una videocasetera en ese entonces. Pasaba películas. Una beta, sí. Y pasaba películas, entonces pasaba música. O sea, y eso era bastante entretenido, o sea, a la gente le gustaba. Me iba toda la semana a Comodoro a cambiar las películas, ¿no? O sea, era Maico,
Y un día... ¿Qué? ¿No teníamos video? Yo no estaba en ese No teníamos video todavía. Recién club acá. largaba la videocasetera, me la había dado don Sabino, pobrecito, tan bueno ese hombre, me ayudó, me acuerdo que en esa época no se podía comprar una, era carísimo. Bueno, yo lo hablé y ahí nomás hice un agujero en una barra que había hecho, porque yo tenía una barra muy linda, que la había mandado a hacer tenía un techo, qué sé yo. Y lo perforé para poner el televisor a modo que se vea nada más que la pantalla. El televisor era chiquito, porque Claro. en esa época eran los televisores familiares, no tenían el tamaño de ahora, ¿no? Claro. Y como es... ¿Tenía control, Edo, o era sin control ese todavía? En mano al control. Te tenía que subir de una silla, una mesa. Claro. Claro. Y como es... Y bueno, hasta un día voy a Comodoro y busco una película que se llamaba Porky's. Sí. Porky's era una película Sí, bastante para adolescentes. Y estaba media... Por momentos tenía ahí... Algunos desnudos tenían. Algunos desnudos, pero desnudos de chicas en la playa, qué sé yo, nada muy atrevido, si se quiere, ¿no? Yo ni la conocía. Ahora no es atrevido. Ahora Claro. Pero en Resulta- aquella época... Resulta que, bueno, pongo la película, viene el intendente, ¿Quién era el intendente? Papusek. Ajá. Papusek, viene el intendente, yo ni miraba la película, porque yo digo... Claro, tendía la barra. Al otro día me llega una carta, encerraron el boliche. Me acuerdo. Sí, Me encerraron el boliche por mostrar obsceno. cosas que Pornografía. no correspondían. Claro. Bueno, obviamente estuvo 2 días cerrado, hice los trámites correspondientes ahí, qué sé yo. Pero, bueno, cosas que pasaban antes que... Claro, aparte yo recuerdo que cuando comienza la democracia en el año 83, nosotros nos habíamos criado en un ambiente de mucho prejuicio. No sabíamos, porque éramos jóvenes, no sabíamos en qué estábamos ni tanto lo que ocurría. Sí. Pero muchas cosas estaban prohibidas. Muchas cosas no se hacían, no se podían leer, nos educaban de una manera, nos daban las materias en la escuela que decía el gobierno militar. Cuando viene la democracia, no sé si recuerdan que en los kioscos, generalmente los Álzaga, empiezan a estar las revistas que Claro, eso permitían también, más sí. desnudos, mostrarse más, con un plástico encima. Sí. Hoy eso es, pero anda a agarrar lo que sea, pero así de a poquito fueron entrando cosas que con la democracia y con la libertad, Mucha censura había en porque esa había época, mucha sí. censura, no podíamos ver un montón de cosas nosotros. Por ahí no nos dábamos cuenta, porque estábamos en otra, los adolescentes nos divertíamos a nuestra manera. Yo no me daba cuenta de que caminaba por eso los viejos piedras son como unos camino. depravados. Por eso los viejos son unos depravados, porque en su juventud no pudieron experimentar las cosas que a su edad tenían que experimentar, ¿no? Claro, o era nuestra edad y lo teníamos que vivir así y uno por ahí no lo sufría tanto. Miren, a mí me pasó que cuando tenía 14 años me fui a vivir a Buenos Aires, ¿no? Cuando llego a Buenos Aires, era lo maravilloso, lo más lindo del mundo, yo decía, ¿dónde están las montañas? ¿Dónde está el mar? Si mi geografía era esta. Capaz que la vida era ya mucho mejor, pero yo quería la vida mía, yo quería ver montañas y quería ver el mar y sufrí horrores, la escuela podía ser mejor, la educación podía ser mejor, pero no era la época para mí, yo quería esto que era simple, chiquito. Y después, volviendo al tema de las épocas, a mí me parece que Adelaide también cambia totalmente nuestro esquema de salida de boliche, porque Adelaide pasó a ser uno de los mejores boliches de la Sí, Patagonia. Estaba hecho. Estaba o sea, hecho, pero estaba como- hecho para boliche. para no es que boliche con- armaron. Tal, Ahí algo tenemos que era ahí un tenemos salón. una servilleta de Adelaide. Claro, bueno, ¿Vos trabajaste en Adelaide? Sí, yo cuando ¿Qué se hacías inaugura ahí? Adelaide, me acuerdo que en esa época yo trabajaba en un estudio jurídico con el doctor Morón y fue muy cómico porque por un tema de la garganta que lo veo al doctor Andrés, que estaba bastante enferma de la garganta, me dicen, Mónica, ¿no querés? Esas eran las invitaciones, mira, ¿no querés estar con nosotros en Adelaide? Me explican lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer. Era encargada y adicionista. Adicionista era encargarme de todo lo que era el dinero de Adelaide. Entonces, nada, para mí fue una época hermosa
lo que era el boliche. Por supuesto lo tenía que ver de adentro y trabajando. Claro. Años después me tocó verlo de afuera. Así que trabajaba en el estudio jurídico y el fin de semana en Adelaide. Claro. Pasó esto que contaba Edo, empezaron las temáticas, hacíamos una fiesta alusiva a algo y después los desfiles de moda. Los desfiles de moda se hicieron muy famosos en Adelaide porque el Club de Leones los organizaba para X cosa. Después el Club de Rugby y había un grupo de chicos de Caleta. Teníamos locución, yo me encargaba de las boutiques, los lugares, las chicas, los chicos, que deben haber varias fotos de los modelos de esa época. Claro. Así que tuvo una vida, Adelaide le dio una vida a la noche. Eran otras dimensiones también, ¿no? ¿El boliche? El boliche, sí, ¿no? y Porque con Maine, vos lo ves, y no era tan grande, era... No. Claro, es que era así, Cacho, era un lugar que le pusieron un equipo de música. Una barra y... Claro. Sí, lo armaron así, unos sillones al costado. Tal cual. Pero Lo que vos contabas de cuando venía la policía y nos Sí. hacía separar, sí, ¿recordás que al que no tenía documento se lo lo llevaban. cargaban? Si tenía el pelo largo, lo veías el lunes pelado. con el Te agarró pelo la cuca, corto, decía. Sí, sí, claro, sí, sí, y, sí, cortaban el pelo. y con mala conducta te ibas. Una Porque vez- siempre eso hubo me pasó a mí situación. una vez. ¿Te cortaron el pelo? Sí. Sí. Sí, Yo pero porque no tenías documento, nada más. Porque Nosotros porque salíamos tenías de el la pelo escuela a largo. las Como 12 de tenías la el pelo noche. largo. Claro, Sí, eso sí. dice por el pelo largo. Nosotros salíamos de la escuela a las 12 de la noche de Leico y teníamos una hora de changüí, digamos, para llegar a la casa, ¿no? Yo llegaba en 5 minutos, pero había gente que demoraba mucho. Y mi hermano se cruzó al centro español, porque había metegol, pool, Ahí nos hacía de todo. juntábamos, claro, ¿no? Ahí sí, se sí. juntaban todos. Y claro, se le hizo más tarde de la 1 de la mañana. Y lo engancharon. Y viene un amigo de él que había logrado zafar, digamos, de la policía a avisarnos, ¿no? Avisarle a tu viejo. Si le avisábamos a mi papá, lo iba a dejar en cana. Así que Claro. salí yo con el documento a buscarlo. Qué inconsciente, ¿no? Porque yo tenía 17 años. A buscarlo, ¿viste? A la policía. Así que llegué con el documento. Yo soy el hermano de Miguel. ¿viste? Claro. Y tengo autoridad moral para sacarlo. Y te permitieron. Y sí, salimos los dos de ahí como lo más campante. Claro. Y él con el pelo largo, seguía con el pelo largo. Pero Claro, sí, porque tuvo si no te suerte. lo cortaban. Pero- Lo cortan, sí. También Sí, no. habían bandas, habían algunas situaciones de violencia, no éramos muchos, pero habían barras que eran bravas Sí, también sí. en Caleta. Pero Adelaide conforma otras, nos agrandamos con Adelaide. Aparte era la democracia. Entonces Claro. nos contiene de otra manera. Cuando Edo contaba lo de Mercedes Mastromicheli, que fue la primera vez que te acompaña a bailar, yo me acuerdo que mi abuela tuvo una vida social muy rica en Caleta. Fue la primera administradora de salud pública y fue la presidenta de la Comisión de Damas del Club Estrella del Sur. ¿Se acuerdan de los clubes del Nuxen, Sí, sí, donde sí, se sí. hacían los bailes, Claro. los eventos de la Reina del Petróleo, el Club IPF? Claro. Bueno, entonces en mi casa, en la casa de mis abuelos, se preparaban las chicas, la chica de Lubino, Angelita Gravac, eran todas más grandes que yo, me acuerdo, pero para mí eran hermosas. Y estaba la corona. Las coronas, chicos, eran una cosa tan delicada que se podía romper por cualquier golpe. Como los adornos de la Navidad. ¿Se acuerdan los adornos de Navidad de nuestra época? Si se te rompía una bolita era horrible, Sí, porque sí, eran de vidrio. eran de vidrio, había que cuidarlas Te fajaban, muchísimo. ¿eh? Sí, ¿Eso dónde es? eso es una fiesta en Adelaide también, sí, por esa decoración me parece atrás. Sí, mirá la cantidad de gente. Venían de Comodoro, Venía, de sí, gente de Truncado. Comodoro. Sí, la reina, me acuerdo la reina de Adelaide. Eso es Adelaide, ¿eh? Sí, eso es Adelaide. Sí, ahí tenés Claro. la parte de arriba donde Sí, estaba la... claro, los niveles, había niveles. Claro, distintos había muchos niveles, niveles el ahí. reservado, Sí, eso lo vi. unos baños hermosos
y una cabina espectacular preparada Claro. con el sonido para el boliche, cuando Para estaba Cebollita. Zapallo era nuestro. Ah, Zapallo. ¿Se acuerdan? Zapallo. Zapallo, después Cebollita. cebollita. Una verdulería. Sí. Y cuando llegaban Andrés o Víctor, varones, los dueños a mirar, yo creo que es verdad lo de el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Nosotros llegaban ellos y era como ver cómo trabajábamos, cómo se entregaban las bebidas. Habían más grandes que como ser, tomaban 2 whiskies. En esa época se tomaba mucho whisky. El whisky, Y el tercero estábamos autorizados a que se pueda invitar a quien estaba consumiendo. Venía gente grande también. Como salíamos a otros... ¿Se acuerdan, chicos, que habían shows y salíamos en familia a verlos? Ya con el tercero estaba listo. Claro, el whisky, decís, El whisky era y la una- noche era larga. era una Tomado bebida el alcohólica, invitado no sé si- tercero. Te ¿viste? invitaban, Chao. estábamos autorizados que los mozos, cuando una persona consumía algo más porque aportaba al lugar, se le invitaba. Era muy protocolar dentro de todo, ¿eh? Y así que yo esa época de Adelaine la disfruté mucho, trabajando con un equipo, porque teníamos varones, señores que eran más grandes para el cuidado. Estaba todo organizado, desde que entrabas la ropa hasta la entrada, la compra, el pedir, el colocarte en distintos lugares y una música que era un sonido hermoso. ¿Te acordás la vajilla? Era todo de vidrio. Todo era vidrio. Pero de primera calidad. Todo era vidrio, porque el vidrio se Era de prohíbe primera después calidad. por los accidentes, ¿no? Por los cortes, por el alcohol. Yo me acuerdo que en Navidad las sandalias y algún vasito roto por ahí eran unos cortecitos en los pies, pero es verdad, todo era de vidrio. Sí. No. Pero de primera. Era Todo era de primera. Yo En todavía tengo Adelaine. un vaso largo. ¿Ah, sí? de Adelaine, sí, sí. A mí me parece eso, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? Cómo nos diferencian 2 épocas en nuestras salidas y en nuestra crianza. Una adolescencia de un gobierno militar y después del 83, en donde ya tenemos 20 y pico de años, en donde podemos salir y disfrutar desde otra manera, desde otro lugar, ¿no? Porque si bien no nos dábamos cuenta tanto lo del gobierno militar, también la salida al centro era hermosa. Don Rolando con su música, Los ¿no? altoparlantes. ¿Se acuerdan que escuchábamos? Bueno, el rover arriba, El los rover. sábados. Sí, era viste, todo. vos hablabas de la vajilla, ¿no? Yo cuando tenía alas, habíamos conseguido un muchacho que se encargaba de grabar los vasos, ¿no? Sí, sí. Y entonces en alas teníamos los vasos personales, ¿no? Personalizados. Sí. Me acuerdo siempre de uno, el vaso de Poppy Goy, ¿no? Que a Poppy Goy le gustaba tomar whisky en un vaso largo, fino, ¿no? Y bueno, tenía su nombre, Poppy Goy. Claro. Y el tipo cada vez que iba, ¿dónde está mi vaso? No sé, no lo encuentro, no tomo nada si no está mi vaso. Era medio exquisito, ¿viste? O sea, vos te dan un vaso de cartón. ahí Pero tomar era un- cliente Pero fijo. bueno, eran Claro, clientes. Poppy. o sea, Eran clientes, claro. Sabías que iban a Armando ir ahí. Robledo también tenía. Ay, ¿viste? Armando, claro. No tenía mucho, pero tenía 50 vasos. De 50. Y en Aranjuez, en Aranjuez, Dani sí. Lorenzetti, Sí. su bebida, Bueno, que Lorenzetti Ginebra también, sí. con coca, Ernesto Pagano, su ¿Dónde estaba Cointreau. Aranjuez? ¿Dónde estaba Aranjuez? En el ¿qué hay ahora? Un pequeño café. Porque Sí, Sí, se fue claro. achicando. Sí, ¿Te sí, acordás que sí. los gallegos tenían algo grande y Sí, no, después lo era fueron grande. achicando? Cuando Claro, estaba Paco fue un era bazar en un momento también. ¿Frente qué hay ahí? Frávega. Sí. Frente a Casi, Frávega, en el casi, centro. sí. Ajá. Exactamente. Claro, exacto, ahí. Ahí, Hay un café Aranjuez, chiquitito que es lo que quedó. y teníamos nuestra mesa, la mesa de los solos, ¿no? Así como estaban las mesas del odio, éramos las mesas de los solos y nos convocábamos, nos juntábamos a tomar un café todas las Fanta noches. con crema tomaban ustedes. También, pero y si faltaba Para alguno, lavar esos 2 vasos. días, porque no teníamos celulares, estábamos atentos para ver qué había ocurrido, pero nuestra mesa era ya redonda ahí para nosotros. Así como estaba la bebida también para ir a tomar esa bebida, los clientes de siempre. Gloria Freile fue maravillosa con nosotros, Sí, hizo sí. toda una historia también en lo que eran las salidas y las previas, convocarnos ahí, se salía más temprano, se salía mucho más temprano que ahora y se volvía más temprano. Sí, depende. Yo Sí. cuando, Ustedes, nosotros. Claro, sería- bueno, Dani, a cuando ver. volví empecé a trabajar acá en lo que era el CETCO, antes de ser universidad. Los chicos del centro de estudiantes nos invitaron a mí y a mi señora a donde era
Isidoro ahora, que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Estudio se habrá llamado, ¿puede ser? Sí, no me Tuvo acuerdo, varios. pero Tacómetro. Era de Ivana Tanazote, ¿no? Claro. y claro, nosotros dimos unas vueltas, eran las 12 y pico de la noche, qué sé yo, dimos una vuelta, qué sé yo, 1:45, dijimos, bueno, vamos ahora ya. Llegamos, no había nadie. Estaban 2 o 3 pibes ahí en la puerta. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Suspendieron el baile? No, profe, decía, esto arranca después de la 1:30. Claro. Ahora arrancan a las 3, no sé qué arrancan. Claro. Por supuesto, nos fuimos a dormir, ¿no? Porque, Claro, no aguanta luego, uno. fíjate, Ahora uno no aguanta. éramos tan viejos, ¿viste? Y sin embargo. Un saludo por el chat. ¿Quién? Les mando un saludo por el chat. Buenísimos recuerdos de nuestra juventud. Gracias, Mónica y Edo. Abrazos, Lucho Castro. Ajá, Lucho bueno. Castro. Te El decía famosísimo que Lucho. nosotros seguíamos, porque salíamos de Maine, serían 5:30, 6 de la mañana, y no todos los sábados, cuando poníamos, teníamos una moneda, nos íbamos a comer a la parrilla que tenía Estovia, ahí en la avenida. Ajá. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, Ajá. lo del Chueco, Galería Ah, Jardina mira, ahora. Ay, sí, la recuerdo. Un choripán, Ahora, sí. o uno de morcilla, Claro. con vino tinto, Sí, sí. No, y ahí te iba. eso que era el desayuno. y qué sé yo. Claro, nunca los vi. Sí, sí, Nos sí. íbamos a dormir, Claro. pero bueno, a las 12 firme, porque Y el en empleado, casa el pelado. hacía asado, mi ¿Te viejo, acordás del y- Y empleado? había que No, había que levantarse. comer, Claro. Dani, ¿te acordás del empleado? El pelado. El Uno pelado, rubio. el que decía uno de Sochori y uno de Zamorzi, Sí. gritaba allá del fondo. Y después abrió el Huesos Perdidos. Abrió el hueso. Claro. Pero en ese momento todavía eran las 5 de la mañana, Sí. se sentía el olor Y él, a humo. y él tenía ya, la parrilla expuesta, o sea, vos pasabas por afuera y veías que el Veías que tipo estaba estaba así, con sí. Claro. el asado, el chorizo. ¿Cómo no iba? Claro, Y nosotros salíamos del industrial y pasábamos por ahí y mirábamos a las 12 de la noche ese como semejante asado. ¿Qué? No podíamos comprarlo, obviamente, ¿no? Éramos alumnos del industrial. Bueno, fuimos juntos. Sí, sí. Y salíamos a las 12 de la noche y yo pasaba por ahí, qué rico. Y ahí me iba a mi casa. Escucha, Sí, sí, no, vos, era Edo, sábado. cuando cuando tuviste Tubing, ¿era bailable, una confitería bailable? Sí, era? sí, Claro. todo fue bailable. Todas. Sí, sí. Todas las que tuviste fueron No bailables. sé si se escucha bien, sí. Sí, todos no, algunos pub y otros, tuve de todo, tuve un bowling ahí, en Black Club, y ahí después, como ¿Dónde no me era iba, Black Club, Edo? ahí donde está ahora, Don Sotomayor, ahí enfrente del juzgado. Ah, ahora me acuerdo. Ahí enfrente del Claro, que juzgado. tuviste, sí, Lo que sí. pasa es que fue en otra época, ya llegando a los 90, Ajá. que Adelaide no funcionaba bien. No, ya, Fue Adelaine Loft después. Se Claro. convirtió en. ¿Se acuerdan? No, que ya, cambia. Adelaide, pese a ser el mejor boliche de Caleta Olivia, había tenido fecha de caducidad porque ya no estaba el hijo del dueño, ya la gente que lo manejaba no lo hacía prosperar. De hecho, me convocaron a mí para hacer cosas y hice un par de eventos ahí. Ahí debutó Alto Voltaje, que era una banda, la primera banda de metal de Caleta Olivia, ¿no? Donde tocaba Fito Castro, el batero, Fito. compañerito. Bueno, me acuerdo que el dueño, el Chanta Barones, me pagó a mí por adelantado y con eso fuimos y nos compramos camperas de cuero, pantalones de cuero. Estuvo bueno. Otra época, ¿no? Y después que no funcionó y por eso dejaste. No funcionó, Y no. te fuiste a poner este No, boliche que decís. yo hacía así. Yo habría, como a mí me iba tan bien, yo tuve mucho éxito, mucha suerte con los boliches. Entonces yo no abría los viernes para que abre Adelaide. Claro, sí. Y yo sí, abría el te sábado tomaba. y el sábado mandaba yo. En Adelaide no iba nadie. Pero la idea era que funcionemos todos, ¿no? Entonces, total, con un día de trabajo era suficiente, para mí por lo menos, ¿no? En esa época teníamos una modalidad, yo la había inventado yo, aparte había inventado el miércoles. Ah, O sea, los miércoles los también miércoles, pasaron sí. a ser, claro. Y como es, En el verano, generalmente. En el verano. Y yo como ser, cobraba $1 la entrada, me acuerdo. Y con $1 yo me compraba una botella de cerveza, Quilmes, de 1 litro. Entonces yo hacía entrar a toda la gente por $1
con cerveza libre toda la noche. Y el tipo cuando se acercaba a la barra, ¿qué vas a tomar? Cerveza. Claro, si era, no tenías que Sí, pagar. claro. Y yo decía, ¿tenés vaso? No, ¿cómo voy a venir con un vaso? Ah, si no tenés vaso, no te puedo dar. ¿Y cuánto sale el vaso? $1. Y le cobraba el vaso. Le cobraba el vaso, bueno, los negros se agarraron unos dopes ahí, ¿no? Terribles, y yo ganaba mucha plata, obviamente. Pero fue una experiencia tremenda. Mira, con un bolso así de guita cuando cerraba a la madrugada, ¿no? Como todo lo que empieza termina, en una época también se cortó. Claro. Porque ahí comienzo a hacer un boliche que después al final lo terminó haciendo Marcelo Quintana, que fue Triumph. Traían, claro. Y como es, yo me fui a Europa, qué sé yo, anduve vagueando por allá, y cuando volví, ya no me quería dedicar más a esto. Ya estaba cansado, que fue ahí cuando decidí irme a estudiar, ¿no? Claro. Claro. Era Ahí te- el tema del a mí- boliche, la gente se saturaba pronto. O sea, si vos no modificabas Claro, algo sí. o ponías una idea cada sábado No, y no, te quedabas, es que eso es lo que le pasó a Adelaide. Claro, claro. pero Era, fueron era la quedando, moda también, claro, eran Se fueron lugares de quedando moda. Y habría cualquier bolichito, cualquier Sí. cosa Si los bolsillos tuviera yo una barra tenía de eran un música, desastre, o la sea, no gente se tenían iba. nada. ¿viste? Claro. Alquilaba un pero- salón, lo ponía oscuro, le metían una mesa, una silla y íbamos andando. Pero era ¿viste? una novedad, capaz que Claro. había un mes o 4 fines de semana. Sí, sí, Después sí. la gente de nuevo volvía. Exactamente. Aparte no, era como hacemos cuando somos jóvenes, donde va, mi amiga, mi amigo, aquel, el chico que me gusta, la chica, ¿quién voy a encontrar? Listo, vamos todos para Sí, allá. sí, va, manada. Claro, para Sí, mí sí. fueron épocas. Me parece que no hubo una época como Adelaide. No, me parece que fue la que más duró, que fue de mucha calidad. Después se reconvirtió y por ahí uno, no sé, yo, los chicos que iban que incluso eran de mi edad, yo sufría en Adelaide porque era el que toca nunca baila. Yo tenía que estar atrás de la barra, vos te habrá pasado, Dani, Sí, y no sí. podés hacer un No montón podés de tomar. no podés tomar, tenés que estar atento. El dinero se manejaba como vos decís, Edo, era de otra manera. Era uno salía Sí. con Vale por un- Ese famoso vale por un vaso. el dinero uno lo tenía encima. No era que, mirá, te hago una transferencia acá. No, todo estaba, así que uno tenía que estar muy atento a eso. Nos manejábamos de otra manera, había que quedarse hasta el final, Sí. había que programar cosas. No era fácil. Yo creo, Edo, que te quiero mucho aparte, ¿no? Pero creo que fuiste muy querido. Por eso vos tuviste la capacidad de crear varios espacios. Porque dependía muchísimo de la persona que estaba adelante del lugar. Claro. ¿No? Cómo Sí, te tuve trataba. mucho éxito con cosas que verdaderamente no eran tan valiosas, o sea, era puro ingenio. Me acuerdo que yo agarraba y llevaba música a la playa, 2 tachos de 200 litros, y prendía fuego, y se armaba una movida ahí. Claro. Cosas que acá todavía no pasan, ¿viste? O sea, yo veo que no sé, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero me parece que le falta onda a la noche acá, ¿no? Ahora O sea, decís vos. Sí, no hay convocatoria, los pibes, no sé qué hacen, se la pasan corriendo, andando en bicicleta. Ahora se me Pero la no, sabe, Gabo. Pero, Hoy mirá, van al yo boliche te puedo asegurar borracho, que yo me agarro, vos me das borracho. 3 tachos de 200 litros nada más, y yo te armo una joda ahí abajo de la escalera, en la playa, Pero es que y es cierto. sabés cómo Sí, se sí, pone, o sea, ahora soy viejo, no puedo convocar a nadie, pero en la época que me tocó Tomen a nota mí, para que era tomen nota joven, ustedes para lo siguiente. yo tuve boliche hasta los 32, 35 años más o menos. A los 35 me fui a estudiar. O sea, que está esa época más o menos. Claro, pero bastante. ahí ¿vos te acordás del auto que yo tenía? Yo tenía Sí. un convertible modelo 51. ¿Y todo de rosado? El rosado. Y todos de los años 50 para abajo. O sea, ninguno tenía luces ni nada. O sea,
Y lo llenaba de minas Sí, arriba. sí. Ahora acá tengo estacionado un super Mercedes-Benz ahí abajo. Te puedo asegurar que no subió nunca una. ¿Viste? Mi empleada, mi sobrino. O sea, nada. O sea, Sí, famoso. Claro. Ya ¿Viste? fue. El Bueno, Rosales. todos en esa época, me acuerdo también que no habían peligros de nada, todos andábamos en los vehículos de todos. Todos, vos bajabas del barrio Parque y no caminábamos 4 cuadras, llegaba el amigo tal, yo te recordaba, Dani, me acuerdo con Dani Martinovich, Dani tenía, fue el primero que tenía moto, o uno de los primeros, y paseábamos en moto, entonces me va a buscar a mí. La garita 14 del YPF, ¿se acuerdan que las garitas, que donde pasaba Motino y Acuña, tenían un número? A mí me había tocado la garita 14, vivía cerca de donde viví vos porque fuimos vecinos, la de mis abuelos. Entonces con Dani salimos a dar una vuelta en la moto y derrapa y me mandó a mí que cómo... ¿Qué iba a decir yo en mi Piedra, casa? todo tenía- Piedras y todo era piedra. No había nada. Todo era piedra, pero todos nos subíamos con una confianza absoluta a todo. Pasaba el compañero de tal, de la industrial, de lo que sea, y íbamos en el auto al centro a darnos nuestra vuelta, que era distinto porque podías doblar. Claro. Antes podías doblar, allá va mi amiga, y podías doblar y te encontrabas en algún lado. Yo creo que este poco espacio que tenía Caleta para nosotros con la edad era maravilloso, era grande, era inmenso. Sí, sí. Con los años uno se empieza a dar cuenta un poco de la Sí, carencia. nosotros el otro día nos acordábamos de la terminal, la convocatoria que tenía. La terminal, aquello era, bueno, enfrente estaba la escuela, Claro, ¿no? claro. Y a 2 cuadras estaba el Espínola, entonces... Éramos pero- 3 escuelas secundarias, eran Pero- Industrial, las monjas y nosotros que íbamos al 6. Así que nos relacionábamos entre nosotros. Era el teatro de la vida, Caleta, Sí. porque... Mira, ahí está la terminal, ¿se acuerdan? Sí, ahí abajo. no, ahí abajo- va Dani cuando tenía pelo. O sea, Parecido, ¿no? Sí, 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 sí. La ropa, nuestra ropa, me acuerdo que... un Valiant que 4. Vale, mirá, sí. Valiant una- 4. la moda Chevrolet nuestra... atrás. Chevrolet atrás. Había que usar plataformas en Caleta, Sí. en las calles sí, de Caleta. sí. Yo me acuerdo que un señor se rió de mí porque me dijo que hacían esos zancos. Y yo me quedé doblada ahí con una plataforma. Pero estábamos de moda, ¿no? Claro. Uno no se daba cuenta que andábamos en las piedras, Y con la pollerita corta. también teníamos polleras nadie- cortas. O sea, ahora vamos Un a frío. mostrar algunas fotos de cómo, Fuera por la de cómo calle, nadie- nos vestíamos, ¿no? En aquella época, Sí, los 15, me acuerdo que cuando éramos adolescentes que íbamos a las fiestas de 15, quien hacía una fiesta de 15 era todo un sacrificio para la familia. Hoy lo es. Claro, Claro. Era importante y era un evento social muy lindo. Así que, bueno, me acuerdo la época de los bobitos. ¿Vodka? Íbamos, No. íbamos las chicas con bobitos, era un vestidito Brindemos que se por- usaba, por el vodka. que tenía ese nombre. Salud, chicos, por este encuentro. no le digo, esto es vodka. Ah. Bueno, entonces... Y el mío gin. Che, y teníamos, todas estábamos iguales, eran distintos colores, pero teníamos el bobito, la plataforma, los varones con el Oxford, Claro, con los pantalones ahora vamos a mostrar si de cuello mirá, mirá, mirá. y el cuello bien, Mirá. claro, esa fue nuestra moda de adolescentes. Antes de lo que decían Esto el es peinado 70. de Farah Fawcett, claro, que Claro, fue esto es 80, de los esto es 70. Claro. Daniel tenía una camisa de esa, pero... De la proveeduría era. no- Y me la no compraba la mi pudo vieja cerrar ahora, el por eso no sábado la de la trajo. mañana. Pero mirá Sí. cómo se vestía. Y ahí llegaba y se sentaba y me la entallaba. A mi hermano, a Eduardo también. Ajá. Porque eran anchas. Esos eran los pantalones Claro, Oxford. Claro, la los entallaba ojos. y... pero Y- justita, y- No eran las patas de elefante, ¿no? Sí, No, sí, sí, sí. se Sí, llamaba es lo mismo, Oxford o sí, sí. Era pata- lo mismo. Yo me acuerdo que en los 70 nos íbamos a Comodoro en el colectivo, acá en la terminal, porque había un lugar que se llamaba Pablos. ¿Se acuerdan de Pablos, Pablos? sí. Pablos traía la ropa de La mejor última ropa, moda. sí, sí. Entonces nos íbamos a Comodoro y traíamos las camisitas entalladas, Claro, los pantalones Oxford. Ahí tenemos No dos. está Edo. Ahí. ¿Quién es ese? ¿Con quién estás ahí, Qué Edo? mal que salía la foto. Pero qué camisita, ¿eh? No, las camisas floreadas, Y mirá entalladas. qué botas. Una Las JR. texanas. JR Las rojas. JR, La época texanas. de las botas, ¿se acuerdan? Claro, Sí. las texanas. Seguramente No sé quién es. La compraste ahí Fue- en 465, en el centro, ¿te acordás?
465 se Pues llamaba. él- ¿Era No, de no. Santi? ¿Era? No, no, este no, chiquito Santi- Rodo Oro. Ah, El hermano de Néstor Oro. De Ernesto Oro, sí, el carpintero. El hermano de mi tía, Laura. ajá. ¿Eh? Ajá. El hermano de Laura. Claro. Bueno, Mira vos, están Y las apareciendo un mujeres montón de pasamos conocidos, de ¿eh? la toca en los 70. La toca era un rulero grande que se ponía acá arriba y después nos pasábamos el pelo bien acá, nos poníamos unas Eso en el boliche pinzas mío, mirá. y eso era la toca y quedaba el pelo lacio. Ahí había lacio. hecho un pozo. Y después vino lo de Fara, que era el tener muchos rulos, Muchos rulos, sí. las bases, las permanentes, que también algunos varones también se hacían porque se usaban los rulos. Pero era la moda, de pasar a eso que era pegado acá Sí. así con esa toca y ese pañuelo, hacernos los bigudíes, ir a las peluquerías que nos hagan un buen peinado así grandote, que andábamos todas igual, hombreras, usábamos muchas hombreras, andábamos las chicas con... Pero eso era ya en los 70. Y no, las sombreras el 80. 80, Del casi 70 90, era la no sé. toca, Sí. todo esto, Oxford, las plataformas, pero en los 80 aparecen las hombreras, aparecen el pelo como Los Farrah tipos Fawcett. como los actores de División Miami, ¿no? Claro, y claro, la Mirá, tele también. ¿no? Eso es 80, ¿ves? Eso es ochentoso. ¿Ves? Mirá las sombreras. Bueno, como ahora overside, todo eso, lo que ahora es overside, que en esa época era ancho, está ahí, esos peinados. Sí, la verdad que el taco. Che, el taco. Edo, o sea, vos que estabas ahí en la barra, ¿qué se tomaba? ¿Qué se bebía? Que no es lo mismo que ahora, por supuesto. Los tragos. Lo clásico. no había nada raro, o sea... Tragos no había tanto. No había casi... Era cerveza. Era cerveza y whisky. Los más grandes tomaban Sí. whisky, los más jóvenes tomaban cerveza y aquellos que eran más jóvenes o que no se dedicaban a tomar alcohol Whisky. tomaban Fanta con crema. Que era un Después embole. Martini que- con qué era sí, que se tomaba. Con Era un una embole gaseosa. limpiar después el vaso largo Para sacar el Claro. para sacarle la crema, estaba allá al fondo, un quilombo era. Claro. Esto era. Esto es Oldies. 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 Sí. Eso es de Chico Cifuentes, de Walter Cifuentes, que viene a ser después de lo que yo tuve, que fue Piedras Blancas, ¿no? Me considero que ese fue uno de los boliches con más aporte que hubo, o sea, porque ese auto estaba antes allá en una peluquería, en la peluquería de las Gamelas, ¿no? ¿Se acuerdan sí. ustedes de ese peluquero que Cerca había del ahí? hospital, Tejerina. No, Tejerina estaba acá, en otro lado. Pero bueno, ese auto estaba ahí y él lo compró y hizo una cosa maravillosa. Después adentro Sí, era- también. Sí, muy creativo, la Sí, verdad. que novedoso para ese era tiempo- eso. Los Cifuentes son gente muy creativa, ¿viste? Papá fue uno de los Sí, que, su padre, Walter, en esto. que Ese hizo boliche el perduró Gorosito también fue el que diseñó de Claro. algún modo, ¿no? O sea, son gente muy, muy creativa. La verdad que un hermoso lugar. Sí, Lamento y- mucho que se haya extinguido, ¿no? Porque fue el Y como mejor para decía mí. Dani, son épocas, ¿viste? Son épocas, sí. Que por ahí duran mucho y después se van a otro lugar. No sé cómo será ahora, no sé si los chicos... Sí hay lugares a los que salen a bailar y todo eso, pero miren cómo habrá sido de fuerte lo nuestro, que aún hay fiestas ochentosas. Claro. Yo cuando seguro. estuve en la cooperadora del hospital, que fueron 4 años, si hay algo que nos pedían, eran la fiesta de los 80. Entonces ahí se convocaba a toda la El gente. tema era la música música que de los nosotros 80 fue escuchábamos, maravillosa. claro, la Claro. música que nosotros escuchábamos, ¿se acuerdan de los lentos? Porque en Maine se Obvio. esperaba hasta el último momento. Claro. Había que Daniel esperar se para acuerda el- y se le brillaron los Típico, ojos a Daniel. cuando cómo quedaba la pista, cómo se bajaban las 4 luces. Claro, de la mañana. entraba más gente cuando empezaban los Era- lentos, entraba más gente. La canción Era previa una que lucha, ya la previa Previa que ya conocías. sabías Contra los que... codos de las damas. Pero yo ¿viste? tengo el Sí. recuerdo de los Vení para olores. acá. De los Olores. No, por sí. Había Sí, una mi mamá no me mezcla deja de bailar lento. transpiración, olor a baño y olor a whisky. Y después Ese otra, era la mi- que te ponía. Mónica, esta que te ponían de Entrabas acá. en clímax. Escuchá, Sí. las luchas, porque había clases de lucha contra las mujeres. ¿viste? Claro, Que se cuando ponían bailaban lento, ¿viste? Claro, Oh, los codos, así, las según- manos, claro, claro. Pero- si pero te gustaba o para un no. poco, no, mi mamá no me deja bailar lento. Claro, luego estaba de acá.
Está bueno. Pero Claro. claro, lo que pasa es que por ahí uno es como que en esa época no necesitabas nada para divertirte. Entonces uno lo ve como que esa época fue mejor. Pero yo creo que no todo pasado fue No, mejor. todas las ¿no? O épocas, sea, no. Ahora claro. se divierten de otra manera. se divierten de No- otra no es manera. Ni mejor los ni chicos. peor. se Ni mejor divierten ni de otra peor. manera. Es más, la diferente, ¿no? música, hoy la Este, música esta no pega para nosotros en nada. Hasta, ¿cómo ser? A mí me ocurre que al tener nietos, estoy un poco escuchando y prestándole atención a lo que escuchan ellos. Eloísa me tiene en la música del infantil, ¿no? Pero Evaristo, que ya tiene 12 años, yo digo, no, él escucha música, pero yo tengo que ver qué dice esa letra. Y, Ah, hay, bueno, las y hay letras. cosas que me Las gustan, letras. otras que me parecen horribles, pero es como ayornarse, porque... Y claro que mi época fue la más linda, la más hermosa y eso. Y hubo una época en que yo hacía que él escuche un tema de él, pero que escuche uno mío. Entonces, chicos, fuimos una vez a Madrid a comprar a un lugar algo, era para niños, y dice él, abuela, mirá, la camiseta de Freddie Mercury. Y el chico que vendía dice, y no todo está perdido. ¿Y por Claro. qué él conocía a Freddie Mercury? Porque yo le ponía, era un tema de él, un tema mío. Claro. Y él se la bancaba y hacíamos coreografía. Cuando escuchaba los de él, chicos. Pero bueno, Claro. así fui conociendo y digo, es ayornarse. Nuestros hijos también Claro, escuchaban también, rock and roll, que capaz claro, que los ellos hijos también. escuchaban tango. Y ya a Los pasar al cassettes. rock and roll. Claro. Claro. Me imagino Los que sí. Sí, ahora les que lo partía la mencionaste, cabeza. Mónica, estos aparatitos que ustedes ven acá, sobre todo los más jóvenes, todos los que estamos acá los hemos usado, creo, ¿no? Salvo Ana, que no sé si lo usó, pero El cassette. claro. estos son los vinilos simples y estos los Los long play, claro. Y esto era lo que escuchábamos nosotros, estos eran los cassettes que cuando tenían una cinta adentro, que cuando se trababan teníamos que poner una virome Era para... virome. Éramos expertos en reparar No, esas porque cintas. grabábamos Claro, acá Claro. y grabábamos arriba de lo que grabábamos y todo ese tipo de cosas y escuchábamos Y con de estos la- aparatitos que eran Y de la forma. radio también, y cuando ponían la propaganda nos mataba. Pero Claro. claro. ten en Entonces, cuenta que en el boliche, en Adelaide, bueno, era vinilo, ¿no? Todo era vinilo. No todo. existía la cinta. No, Yo no. me acuerdo que alguna vez fui a Yacaroe, en Deseado, también era un lindo boliche. También, muy conocido. Tenían sí. cinta. Ajá. El tipo agarraba, ponía la cinta, Y que le se dé. se iba a la Claro. barra, atendía la barra, y así era toda la noche. Claro. Estaba todo siempre calculado, los lentos a tal hora, tal tema, vos iba seguido, y por ahí te cambiaba la cinta, Claro. pero no. Adelaide acá, Pero los Era boliches disco, eran se todos- sigue era usando el disco, vinilo. sí, Hoy sí. se sigue usando el vinilo. Volvió, sí, 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 sí. sí, sí. Volvió. Hoy hay una practicidad en la música que hasta cualquiera hace música. Es increíble lo que hacen los chicos, lo que ocurrió en pandemia o la aparición de Elegante, ¿no? Hoy hacen Sí. cosas que para nosotros no existían. La música era algo supremo, ¿no? Pero también Sí, sí. me parece que la gama que tienen los chicos para hacer y para elegir hoy no la teníamos nosotros. Yo recuerdo, chicos, en el colegio secundario, cuando entrábamos a practicar deportes, educación física, estaban los que servían para un deporte porque tenían alguna condición y el otro quedaba relegado. No podía agarrar una pelota. Hoy los chicos tienen la posibilidad del arte, de la música, de bailar, de todo. Antes no. Hoy, antes, 2 materias, no rendías bien, te quedabas afuera. Afuera, ¿no? La Seguro. escuela era como expulsiva. Claro, Hoy mirá. tenés que hacer fuerza para repetir. Ahí es cuando pagaban, Ay, ¿viste? ahí eso para cuando para fui que buena sean alumna, abanderados, ¿viste? claro. Bueno, esas épocas, chicas, que eran gobierno militar, yo me acuerdo que las escuelas practicábamos Los para desfiles. tener un desfile, Un desfile. que sea, pero el mejor, porque después te aplaudían o te decían cuál escuela había desfilado mejor, y era izquierda, derecha en la escuela, que no sé cuántos días con frío, porque todo era afuera, practicábamos alrededor de la escuela. Con Dani fuimos a la escuela adventista, que cumplió ahora 60 años. Amé la escuela adventista por la educación, por el sistema de educación que tuvo, que fue hermoso, y hoy van mis nietos, pero me acuerdo que los desfile militar se llamaba, Ujú. era el Sí, desfile sí, militar. Y el frío que hacía, porque nuestras fiestas, nuestras fechas, 9 de julio, 25 de mayo, eran de mucho frío, ¿no? Pleno invierno.
No había gimnasios para hacer los actos, nada. No, nada, todo era afuera. Todo era afuera. Ahora, yo no me acuerdo de haber tenido frío, chicos. Yo no me acuerdo de haberlo pasado tan mal. Andábamos en pantalón corto. nosotros, Andábamos ¿eh? como sea. Sí, entiendo que ahora como ser cuando no hay clases, la escuela te queda a kilómetros. Nosotros lo más lejos era 10 cuadras, 15 cuadras. Claro. Íbamos caminando a todo. Sí, en esa época andábamos. Hoy le decía yo cuando les mostraba la foto hoy a Ana, si ustedes vieron los modelos ¿no? Más allá de la ropa que usaban los varones, no había gordos en esa época. Ajá. Porque, claro, andábamos en actividad caminando, salvo él que andaba en su topolino ahí. Pero eso ya era 80, claro. Pero el resto caminamos. Y para todos lados. caminábamos, sí. Otro lugar que frecuentábamos era un lugar. Pero obviamente, Claro un que lugar fue. era... Carlitos y sacaban, tenían el kiosco. Claro, claro. 2 contra el mundo. 2 contra el mundo. tenés Ahí en la avenida, no sé si Sí, está todo ahí. sí, Y sí. después, bueno, compraron. ¿Quién, Darío López? Hicieron un lugar, No, el café. Martínez, Carlitos Martínez. Ah, Carlito Martínez, Eso sí. sacaba que eran muy amigos. eran muy Trabajaban las 2 parejas ahí. Claro. Y nosotros íbamos a comer tostada, a tomar café. Claro, que después fue Hermoso. de Roberto Stein y Claro, de y de Elsa. Elsa, claro. También, Pero muchos en años. ese tiempo, ¿te acordás qué pasó con Sandro? Que tuvieron un Ah. negocio. ¿Te acordás, Ah, Edo? sí, que lo habían traído y no fue nada. Sí, que no fue fue un- nadie. Sí, Y que por habría eso- que preguntarle a Carlitos. él Y se que va por a eso acordar. cerraron, pasó algo económicamente. Sí, sí, Me sí. parece que bueno, sí. ahí donde sí. fue donde compró Roberto y Elsa. Claro, Y claro. bueno, lo modificaron. Sí, Pero eso fue y una era época convocante, también sí. era muy convocante el lugar, íbamos Nosotros también todos. colaborábamos ahí también. También. Al final de la avenida, ¿no? Allá Claro. cerca del kiosco de... Enfrente de Autosur, por ahí. Claro, al lado Por de ahí. la farmacia Concagua, Claro, por ahí sí, era. por ahí. Ah, ese era el Ahí lugar, era. No, ya tengo Che, un tantas día vino- anécdotas Claro. ahí, pero- Un día vino a tocar La Torre acá, que era el grupo de Patricia Sosa. ¿Al casino? No, no, al complejo. Ajá. La Torre era un grupo que Sí. había hecho 14 giras por Europa, o sea, era grosso. Y se fueron al boliche mío a comer, ¿no? Comer hamburguesa, qué sé yo, después que termina el... Y el representante se olvidó una bolsa llena de plata. Llena de plata, de chequera, yo la revisé así y andaban mis mozos como si Harrier ahí, sobrevolando ahí, se querían quedar, ¿viste? Y claro, en esa época, ¿te acordás de los A4? Nosotros ya... Si claro, Harrier había- le decíamos a alguno porque siempre volvía averiado, Si le habíamos Harrier puesto era de un sobrenombre. avión. Un de avión de la de época, combate sí. inglés. Sí, ¿viste? sí, de la Que- época que de Malvinas. Nosotros sí. le temíamos mucho. Nosotros teníamos los A4 Escape Frog, no me acuerdo bien cómo era. Pero los tipos estos andaban ahí detrás del bolso y bueno, yo me alcancé a percatar de que algo raro había ahí. Y resulta que el dinero de la recaudación que habían tenido en el complejo. Y bueno, y se lo fuimos a llevar con un amigo, el Visera. Ajá. Y estaban de contentos, ¿viste? Porque imagínate, le volvieron toda la plata. Qué bárbaro. Yo recuerdo que Los bares había de todo. en la época de Malvinas, o sea, nosotros no en ningún momento dejamos de salir de noche los sábados. No, salíamos igual. Salíamos igual y Sí. recuerdo que no sé si era Estudio 2000, ahí donde está ahora, que Justo habían tapado todo. Todo, tapábamos todo. Tapábamos Los todo. vehículos andan sin luces. Claro. ¿Pero qué? ¿Vos Pero- ibas a bailar también? Sí, Ah, sí, no, eso yo no hice. Sí, iba al café en donde jugábamos backgammon. Eso lo recuerdo. bueno, en esa época se dio justo que teníamos que hacer los oscurecimientos y Caleta Olivia estaba haciendo las cloacas en el centro, en la calle San Martín. Cloacas y todo tipo de servicios. Entonces se había levantado, se levantó todo el asfalto y se pasaron unos caños así gigantes, ¿no? Claro, para poner esos caños había que levantar mucha tierra y se formaron lomas ahí, ¿no? Como Y encima el oscurecimiento, era un quilombo para entrar, me acuerdo, a mi boliche, ¿no? O sea, fue algo... Fue fuerte, Sí, sí. fue Eso fue en el fuerte. 82. Fue Sí, fuerte. y, porque no, la- y aparte, Bueno, nosotros en el 79 estábamos en prefectura y también Estamos se haciendo hacían los oscurecimientos. procedimientos de los oscurecimiento. chicos en el jardín, en la escuela, me acuerdo. Salíamos, sí, sí. ¿Cuánto pasamos nuestra generación, no? Porque
de un gobierno militar muy duro, una ciudad chiquita, que por suerte disfrutamos y no nos dábamos cuenta, pero que tenía su consecuencia, a los 80 con la democracia y después con Internet, chicos. A lo que nos adaptamos, nuestra generación, ha sido impresionante el cambio que ha habido. ¿Recuerdan que ponían en los lentos la luz negra? Claro, era Si fatal. tenías caspa. Si tenías caspa. No, Se salía de saco, chicos. Sí, Hubo una época que sí. se salía de saco, ¿no? Los varones y Empezabas era a hacer cruel. así. Y verte era horrible, Sí, porque por la los luz negra dientes. te hacía muy feo. Sí. Muy mirá. feo, pero estaba de moda negra. la luz negra. Y Mirá vos. ¿no te me acordás acordaba, de- no, sí, no me acordaba. la bola que Sí, daba vueltas, sí. esa que fue la fija, la típica, Sí, sí. que no está en los 70, aparece en los 80, ¿no? Y porque las luces de los 70 de Mainen era una que se prendía, se apagaba y nada más, pero la bola Claro. que comienza En el 78, cuando aparece la película de John Travolta, Fiebre de sábado por la noche. Ahí pueden ver la bola. Tengo una que está anécdota ahí. de Mirá. Maine. Nosotros teníamos con Eduardo un Chevrolet 29, era un inmenso. ¿Te acordás, Edu? Sí, sí, sí. Bueno, lo estacionábamos enfrente de Maine, más bien a mitad de cuadra, en la oscuridad donde no estaba el foco. Y era un lugar donde los amigos o amigas querían tener un poco de intimidad. Y como no tenía llave, te decían, che, mira, sí, no hay problema. Y un día te prestamos a no sé quién. Y parece que aparte de intimidad tenía hambre, porque había dejado una bolsita con huesos de pollo. Ya se fue a comer. O sea, comió. Comió de todo. Pero bueno, eran Claro. ¿viste? Cosas Comió de que todo, pasaban. Y todo, hubo un Villa Sí, Cariño, sí, que sí. hoy es muy cerca. Hubo como en todos los lugares, y todo lo que llevaba a nuestra edad para relacionarnos, para juntarnos, para gustarnos, para pelearnos, porque hay parejas que perduran, ¿no? Para nosotros, a mí era hermoso ver a Ivana Tanasov con la petiza, con Gladys, todavía íbamos al colegio secundario. ¿Viste? En la época que después todos se separaban, nos separábamos, esos matrimonios que perduraron, esos romances de la escuela, no sé, para mí fue muy lindo. Edo, yo tengo una anécdota de Alas. Sí. Yo conocí a mi esposa, la conocí ahí. No, mi boliche. Sí, sí. Me debes. Parte de la fiesta. me debes una botella de whisky. Pero éramos 3 colegios todavía, o ya había más colegios. ¿Tu señora de qué No, escuela? mi señora venía de Comodoro. Ah, de Comodoro. Venía con un amigo. Ah. Yo estaba, en ese tiempo salí con el Bocha, salíamos. Estábamos. Entonces le digo, mirá, va a venir un amigo con una chica que me van a presentar. Le digo, vos estate al tanto. Si yo te hago señas, ¿viste? Porque uno era muy selectivo en ese momento. Si yo te hago señas, vos ves que yo estoy incómodo, vos estás en otra mesa y me sacás. No, terminó con nosotros tomando. Y bueno, hoy es mi esposa. Y hoy es tu esposa. Y hasta el Y día de pasaron hoy. un montón Y de años. Pasaron. Claro. Por eso tengo. Efectividad 100%. Gracias, Edo. Qué grande, qué maestro. Ya venía preparado todo esto. Era para mí, mira, ahora culpa de eso, ahora sigo solo, no tengo Y, hijos, no tengo nietos. Yo me acuerdo en el colegio secundario lo que hacíamos con los libros. ¿Se acuerdan cómo nos vendíamos, cómo ser? Todo lo que era ciencias naturales era Dos Santos Lara, ¿no? Era el libro de primero, el de segundo me vendía a mí, porque yo iba primero, el de tercero al de segundo. Hacíamos un enroque con los libros para que todos los tengamos, pero teníamos con el profesor un libro. Claro. Un libro. ¿Y cómo estudiábamos con ese libro? Yo no estudiaba nunca. A mí me parece que... ¿Vos no, Edo? Yo no estudiaba. No era el nunca. caso, no era el No caso. era tu caso, no. Sí, no, mi mamá me decía, ¿y vos cuándo vas a estudiar? Bueno, cuando te traiga una mala nota, le digo, yo decime, si no, no. ¿A qué colegio fuiste, Edo? Al industrial y al 6. Ajá. Y a la En- 14. ¿Vos te recibiste en el 6 al final? En el 6. En el 6. Porque, ¿qué pasó? Hubo un año en que repitieron todos mis amigos. Eran todos unos vagos, ¿viste? Y yo también, yo digo, ahora yo no me voy a quedar solo, repetí. Claro, cuando llegué a mi casa mi viejo me quería estaban matar. esperando que Me estaban una chancleta. me estaban esperando. Entonces, cuando llegué a 4º año del industrial, que iba a química,
ahí me cambié al 6 y rendí un montón de equivalencia, hice quinto y chao. Y ahí recuperé el año que había perdido. ¿Y te recibiste en él? ¿En 6? No, ¿en qué año? No me acuerdo, 78 me parece, 70. sí. Claro, está bien. Otra época. Y ahí me agarré y terminamos la colimba con vos y yo me fui a trabajar al banco y me fui a estudiar al instituto de nivel terciario en la 29, ¿no? Ahí estudié historia. Estaba ahí, sí. Ahí estaba matemática, historia, geografía, que estaban separadas las carreras, ¿no? Lo que más me gustaba era el recreo, porque te vendían unos sándwiches de tortilla catamarqueña con jamón y queso. ¿Cómo me gustaba eso? Me parece que iba más por eso que por otra cosa. A estudiar. A estudiar. Pero vos ahí ¿qué hiciste? ¿El profesor de historia o qué hiciste? Y hice un tiempo ese. Lo que pasa es que trabajaba en el banco, tenía boliche, hacía muchas cosas, ¿viste? Claro. O sea, no podía con todo. Pero fue una incursión bastante linda. A mí me pasó también que cuando trabajaba en este estudio jurídico y me llaman para trabajar en Adelaide, tenía 2 trabajos, que si bien me venían bien porque yo estaba sola con Pavel, después cuando me voy a Adelaide entro a la justicia. Rendimos un examen, como era antes, que se rendía el examen todos, y puedo entrar a la justicia, entonces era trabajar ahí y el fin de semana en Adelaide, o algo que había en el medio, que había que hacer, que había que organizar, y hubo un momento en que dije, tengo que dejar un lugar, y la guerra de Malvinas marca algo, porque todo era oscurecimiento, todo era una doble tarea con los chicos, pero también eso de cómo teníamos 2 trabajos antes. ¿Cuántas cosas que hacíamos? Seguro. Pero hasta ahora, o sea, la economía de nuestro país siempre estuvo mal. Yo hasta ahora tuve 3 trabajos, o sea, por eso me jubilé, no quiero saber más nada de laburar, pero trabajar en todos lados para que más o menos uno pueda alcanzar objetivos, ¿no? Sí, siempre bueno, fue sacrificado y todo. acá realmente, es duro, sí. más nosotros que Sí. venimos de... Acá si vos te vas 3 generaciones para atrás éramos todos pobres, o sea, no había nadie rico, o sea, había algunos más versados que otros, profesionales muy pocos, caso de tu viejo que era el dentista de Caleta, el caso que vos nombraste de Rudy que era Claro. el médico, o el doctor Andrés también, o sea, pero era muy selectivo, era muy pequeño esto, ¿viste? Claro. Y bueno... No, y aparte, Edo, Oye. el tema del que se iba a estudiar era de un sacrificio tremendo. Claro. Nuestra generación, cuando se iban nuestros compañeros a estudiar, la poca comunicación, la vida diferente, que era Sí, el sí. sufrimiento que era el que no se iba a estudiar cualquiera. Yo creo que en la generación de mi hijo, en donde yo tuve acá que mi hijo iba a estudiar, es más, yo quería que él vaya a la UBA. Para mí era una maravilla, la UBA, la Plata, y habían empezado unos tiempos muy convulsionados, íbamos a estar a 2.000 kilómetros casi, y terminé estudiando en otra universidad porque era como más contenedora, para más control, la comunicación fue diferente, y eso que no es fluida como ahora, pero yo sabía que me iba a la Telefónica y me podía comunicar con él, para saber cómo le había ido, cómo estaba. Vamos cambiando en las generaciones, ¿no? Pero es verdad que ha sido de mucho sacrificio y que actualmente no cualquiera se va a estudiar desde lo económico y desde la capacidad de los chicos de sentarse horas culo en una silla a 2.000 kilómetros de su casa para tener una carrera. Nunca fue fácil y hoy hay muchas más posibilidades. Este tema de tener la universidad acá, Comodoro, hay más posibilidades de estudio, pero antes era muy difícil. Y yo creo que como ser los profesionales que teníamos fueron dejando un ejemplo. Dani, ¿ustedes hasta dónde estudiaste? ¿No seguiste No seguiste seguí. la No. universidad? Kirra menos, Kirra fue mi No, no. compañerito. No. Él fue mi compañerito. No seguí por una cuestión mía. Tenía las posibilidades Claro. de hacerlo, pero fue una cuestión mía. Pero una vos tenías decisión. el ejemplo de tu padre. Sí, de la no, universidad. pero bueno, tuve la posibilidad. Eduardo también, Sergio también, pero bueno, decidimos. Jorge no hacerlo. Máximo, fue un capo.
Fue un Mi genio. mamá, ¿te acordás? El Sí, número? Sí, Elvira Colucci. Elvira. Colucci de Pinky, Soleri, y Jorge Pinky. Máximo. Siempre se acordaba. Bueno, ¿por Por qué me el banco. acuerdo? Porque así era cuando estudiaba, ¿me entendés? No hacía falta, o sea, por eso nunca agarré el libro, o sea, me acuerdo todo. Es así. Buena memoria. De Bueno, buena- chicos, la verdad, Bueno, cerrar podríamos acordándome de tu seguir. mamá, que fue hermoso me acuerdo de Pinky, en donde comprábamos las cosas para... Mi abuela me daba la tarea de que vaya a Pinky a comprar los regalitos para determinadas personas sí, elegidas. vamos a hablar, Tu mamá, el tema, este, vamos a hablar de los negocios. comercios, los negocios, se merece, Caleta. Tu mamá que es 70, 80. Sí, sí. 70. No, ella empezó en el Mirá 65 vos, claro. con el negocio. Oh, qué bárbaro. Y después siguió hasta casi los 80. Bueno, Bueno, empezamos a la muchísimas noche y gracias, terminamos la verdad. ahora en los Sí, comercios. fue bastante variado, la Fue verdad. bastante variado, hubo de todo. Espectacular, realmente. Muchas Hicimos gracias, un chicos. recorrido Gracias, Edo. lindo. Gracias a Bueno, ustedes, muchísimas espero no haber gracias sido por- muy atrevido. Por favor. Ay, ay, ay. Uno es como es. Que te quieran así, ¿no es cierto? No, qué sé yo. No. Bueno, gracias por esta No, invitación, por por Mónica, habernos muchas convocado gracias. y por este recorrido de nuestra vida en nuestra querida Yo Caleta. pensé que me habían llamado por algo académico cuando me llama, Cuando te llama Angie. No, la Sí. próxima es académica. digo, bueno, Tenés que venir con saco y corbata acá, porque nosotros también, pero sí, vengo como quiera, no No, tengo problema. esto es informal, estuviéramos hablando. No, pero- bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa con Daniel. Muchas gracias a los invitados, Mónica, Edo. Gracias a ustedes. ustedes. Fue Gracias a muy- ustedes. La idea era esta, ¿eh? Gracias, gracias.